Perfecto. Grabando, muy bien, perfecto. Pues aquí estamos. Muy buenas tardes desde España, muy buenos días Brasil, muy buenos días Chile. Es un placer estar dando una ponencia para mí por primera vez al otro lado del Atlántico, realmente, aquí en Madrid, España, que estamos con un tiempo primaveral excelente, pues realmente están ocurriendo cosas maravillosas. Y una de las cosas maravillosas que van a ocurrir va a ser precisamente esta ponencia. Me voy a presentar muy rápidamente, un brevísimo currículum. Soy José Enrique García González, osteópata profesional, soy graduado superior por la Universidad Europea del Atlántico, en Santander, España, y por la Escuela Superior de Osteopatía del Grupo Tubán de Madrid. Soy máster en osteopatía bajo evidencia científica y experiencia clínica y soy investigador de osteopatía donde pues, hay algunos artículos colgados interesantes y cosas que iré presentando en el transcurso de esta bonita ponencia que espero que les guste. Les doy la bienvenida a las personas que puedan estar en este momento en directo. Les doy la bienvenida a todas las personas que van a ver también esta ponencia grabada posteriormente a su emisión en este sábado 6 de mayo de 2023. Bueno, la cuestión de estar yo aquí es, bueno, en primer lugar, por una invitación a la que luego pues tendré unos minutitos de agradecimiento, pero el motivo es para presentar una investigación que yo empecé a realizar allá por 2010 de una patología que me vino a visitar, que me vino a buscar, como yo suelo decir, sin yo conocerla, sin saber nada de ella. Una patología muy complicada, una patología neuropática en una zona muy sensible del cuerpo, que es la zona urogenital, que es pues el síndrome de atrapamiento del nervio pudendo, el SAMP. Eh, Parece que tengo, no sé si Marcelo está por aquí, porque tengo Sí. un problema que no puedo avanzar en la presentación. Lo que se ve eh, en pantalla ahora mismo, no puedo avanzar. sí, sí, No sé, le voy a veo, mirar le si veo, es. le veo la Sí, pantalla. sí. Y la pantalla está. El problema es que le doy para avanzar y se queda ahí estancada la pantalla. A ver, vamos a hacer una pausa. Dejo de compartir. ¿Avanzamos de nuevo? No, no, continuemos, no, continuemos. Perfecto. Pues cuando me vino a visitar esta patología, yo no la reconocí al mismo tiempo que no se reconoce todavía, incluso a nivel mundial, por la gran mayoría de los fisioterapeutas, fisiatras que llaman ustedes, kinesiólogos, médicos, y a mí me pasó un tanto de lo mismo allá por 2010, como decía. Entonces empecé a tratar, diagnosticar las patologías pélvicas que me aparecían, abordaba de una forma osteopática el procedimiento y no evolucionaba la lesión de esas personas que vinieron además conjuntamente en 3, 4 meses seguidos, es decir, aquello que se va conjugando al mismo tiempo en un mismo tiempo determinado un mismo tipo de patología, ¿no? Que es el síndrome de atrapamiento del nervio pudendo, el SAMP. Hubo una casualidad, entre comillas, no creo en las casualidades, más que una causalidad, y una de las personas que apareció en esos momentos era un biólogo con un proceso también urogenital en el que con el desarrollo de mi profesión como osteópata, donde abordamos la biomecánica y veíamos que era un proceso lo que él tenía puramente biomecánico y con sus funciones dentro de la biología, entre los dos fuimos desarrollando para sí mismo pues un tipo de evaluación al respecto y fuimos desarrollando también un sistema de trabajo en el que fue poco a poco funcionando en el mismo, ¿no? Es decir, la función era buena, lo que estábamos consiguiendo hacer hasta que salió varios meses después de este tipo de patología. Dentro de eso, había encontrado dentro de la literatura científica algunos artículos, pero más específicamente nada de osteopatía, nada de fisiopatología, nada de fisiatría o fisioterapia en el síndrome de atrapamiento neuropudendo, sí en suelo pélvico, etcétera, pero nada de esto. Pero sí encontraban artículos en cuanto a la respuesta, mediocre respuesta en la cirugía en el síndrome de atrapamiento del nervio pudendo, viendo que yo tenía un caso resuelto y que luego empezaron a ver más y que en el tiempo se mantenía definitivamente las sensaciones y
el bienestar en las personas, pues finalmente decidí que el síndrome de atrapamiento del nervio pudendo es una patología completamente recuperable. Entonces, lo que aquí voy a presentar muy brevemente es, primero, hacernos amigos de lo que es el nervio pudendo, conocerle, cuál es su hábitat, su desarrollo, su recorrido, sus funciones. Vamos a ver cuáles son su fisiopatología, es decir, qué es lo que falla exactamente de forma común en el daño, en el síndrome de atrapamiento del nervio pudendo. Vamos a conocer el diagnóstico, un diagnóstico claro, conciso y corto que vamos a saber resolver y darle nombre a la patología, y vamos a ver cómo se trata en la osteopatía. Vamos a dejar aquí todas las claves para que ya tengamos una buena introducción, para que cuando en nuestras consultas, en nuestros gabinetes aparezca alguien con un proceso pélvico que venga derivado de un proceso neurológico, sepamos detectarlo y empezar a trabajar sobre ello. Vamos a poner esas bases para que de aquí salga por lo menos esa mínima especialidad que luego se puede ir ampliando de muchas otras maneras y que así voy a ir presentando. Entonces vamos a conocer en primer lugar al nervio pudendo. El nervio pudendo, o mejor dicho, vamos a definirlo, lo que es el síndrome de atrapamiento del nervio pudendo, lo defino yo como una patología urogenital de origen neuropático que imposibilita funciones vitales orgánicas. Me refiero a procesos como la deposición, la defecación, es decir, no se puede pasar por una cosa tan vital sin un dolor, sin un escozor, sin unos procesos que realmente son tortuosos para la persona. Me estoy refiriendo también a la micción, a la orina. No se puede pasar por ello sin tener lo mismo, escozores a nivel uretrales, vesicales, en los órganos urológicos, en fin, en los meatos tanto del varón como de la mujer también. Y tampoco se pueden realizar efectos de ningún tipo ni pensar en ello de lo que son las relaciones sexuales. Recordemos que el nervio pudendo, pudendo de pudor, viene siendo el nervio que nos capacita para tener el placer en las relaciones sexuales. Y cuando existe un atrapamiento de este nervio, se produce el efecto justamente contrario. Ya no hay nada de placer, sino hay un dolor irreversible que tan solo con el roce en piel de una ropa interior se crea un estruendo neurológico importante, a veces insuperable. Y además de las funciones vitales orgánicas, también imposibilita posiciones estáticas. Me refiero a que el ser humano, que es bípedo, no puede estar de pie porque las tensiones que se van creando en la musculatura extensora de la pierna, en los isquiotibiales, es tan fuerte que sobre su anclaje en el isquion empiezan a tender a toda la musculatura intrapélvica a producir esas dolencias con las lesiones ya provocadas en la zona intrapélvica. Pero tampoco se puede estar sentado por el mismo motivo. Es decir, cuando nos sentamos y recogemos nuestro trasero sobre los huesos isquiones, estos huesos isquiones que provocan una presión a la musculatura que está intrapélvica, que está lesionada, produce también la misma sensación de dolor, de molestias, de malestar general. Pero tampoco podemos estar tumbados, ni mirando hacia arriba en decúbito supino, ni mirando hacia abajo en decúbito prono, ni mirando hacia un lado ni otro lado en decúbito lateral, porque esas mismas presiones se van creando realmente una deficiencia orgánica que dispara el dolor. Con lo cual, el síndrome de atrapamiento nervio pudendo empezamos a entender que es una patología muy compleja de llevarla día a día por parte de quien la está sufriendo. Y dentro del síndrome de atrapamiento del nervio pudendo hay otro tipo de patologías que es necesario que las conozcamos, que son independientes y se pueden presentar independientemente, pero que en el conjunto van a proceder a producir lo que es el síndrome de atrapamiento del nervio pudendo. Recordemos que la neuropatía pudenda no es una enfermedad, una lesión como tal, es un síndrome. Es decir, ¿qué es un síndrome? Un síndrome es el conjunto de disfunciones que existen en una o varias partes corporales que ejercen una disfunción en una parte muy concreta. Entonces, me estoy refiriendo, por ejemplo, a patologías como la coxigolimia. La coxigolimia que se define como el dolor que se genera en la zona del coxis y que en general es gatillado al sentarse abruptamente. Ocurre lo mismo que ocurre en el síndrome de atrapamiento del nervio pudendo cuando presionamos sobre los huesos isquiones.
También hay otro tipo de patología como es la vulvodinia, que es una molestia o un dolor crónico en la zona que rodea la abertura de la vagina, la vulva. eh, no tiene una causa identificable y que dura 3 meses como mínimo, es decir, es una lesión crónica. El dolor, el ardor o la irritación relacionados con la vulvodinia pueden causar tanta molestia que sentarse durante periodos largos o tener relaciones sexuales se vuelve impensable. Otra vez lo mismo de algunas partes que ocurría en el síndrome de atrapamiento del nervio pudendo. Entonces, la vulvodinia, el trastorno, puede durar unos meses o años. Lo mismo que en el síndrome de atrapamiento neuropudendo, que nosotros recogemos y recibimos personas que lo están padeciendo durante un recorrido de muchos años. Entre otras cosas, porque no es en el osteópata, el masoterapeuta, el fisiatra, el kinesiólogo, en que la persona piensa por primera vez cuando tiene un dolor de tales características. Es decir, lo más normal es que recurra a algún médico especialista, como puede ser un urólogo, un ginecólogo, eh, un neurólogo, un proctólogo, ¿verdad? Toda esa colección de ólogos que yo llamo y que una vez que se van viendo fracasados los tratamientos que se van resolviendo es como última instancia en nosotros, en las técnicas manuales en las que se pueden apoyar habiendo oído hablar a alguno de sus médicos o a alguna otra persona de su entorno o a través de la red de algunos de nosotros que estamos utilizando una técnica manual para este tipo de patología. La prostatitis es una inflamación de la glándula prostática que también tenemos que tener en cuenta. Es un problema que puede ser causado por una infección con bacterias. La irritación continua de la próstata, que no es causada por bacterias, se denomina prostatitis bacteriana crónica. La infección con bacterias suelen ocurrir esas posiciones de las bacterias tanto en los conductos seminales en el hombre como en los conductos también uretrales, como en los conductos vesicales. Es decir, las bacterias abordan un espacio que empiezan a infectar y que solamente con algún tipo de antibiótico-terapia se puede resolver el proceso. Y la patología del suelo pélvico, que tanto y también les gusta y hacen relación a ella los fisioterapeutas, los fisiatras como ustedes se los llaman, hace referencia a todo dolor que se origina en el suelo de la pelvis, estructura muscular y ligamentaria que sirve de apoyo y sostén a los órganos pélvicos como la vejiga, el útero y el recto. Pues todas estas patologías están asociadas a un síndrome de atrapamiento del nervio pudendo. Así que ya van viendo un poco la habilidad que tenemos que ir desarrollando para saber identificar a través de nuestra evaluación osteopática, fisiátrica, etcétera. Tenemos que ser muy finos hilando para encontrar realmente el tipo de patología neuropática que la persona está padeciendo. Y ahora sí vamos a conocer a nuestro amigo el nervio pudendo. El nervio pudendo es un nervio muy cortito. Fíjense en esta lámina que les dejo, donde hay algunos plexos nerviosos interesantes a partir del sistema simpático, como es el plexo celíaco, que ya se conecta en el sistema parasimpático con todo el plexo hipogástrico superior, esta zona en verde que estoy señalando con el puntero láser, y que aquí ya entramos en las raíces y en los nervios raquídeos, específicamente el segundo, tercero y cuarto del hueso sacro, donde nacen estas raíces nerviosas, que son plexos raquídeos, y que en su desarrollo van desarrollándose lo que es nuestro amigo el nervio pudendo, que siguiendo a través de esos plexos nerviosos, además también en el primer espacio sacro y en el quinto, se desarrolla su primo hermano, el gran nervio ciático. Pues quedándonos con nuestro nervio pudendo, tiene un recorrido bastante complejo. Aquí lo vemos limpio de todas las estructuras, que ahora voy a presentar algunas de ellas, que les van impidiendo no solamente su paso, sino la información que entre neuronas tienen que irse conectando y que deja de hacerlo. El nervio pudendo tiene una rama perineal que va a las zonas tanto que van a inervar a los elevadores del ano como al sistema reproductor masculino como el femenino, a la zona de glande, a la zona de vagina de la mujer, y cómo se va desarrollando en un tercer estadio, en una tercera rama,
hacia la zona ya genital puramente, en este caso en el hombre, en el glande, y en la mujer también en el clítoris, como decía antes, desarrollándose la tercera rama del nervio pudendo, que es el nervio dorsal del glande o del clítoris. El nervio cavernoso, que nace también en la parte parasimpática, que cruza y que identifica también algunas relaciones en cuanto a las funciones urológicas también y genitales del nervio. Aquí he diseñado una lámina donde he desnudado completamente toda la pelvis y he dejado solamente todos los sistemas nerviosos que tenemos en el cuerpo. Es decir, somos una conexión de millones de kilómetros de cables, es decir, probablemente si extendiéramos todos los nervios que tenemos dentro del cuerpo, es muy probable que llegáramos trenzándolos hasta la Luna, nuestro satélite, ¿no? Alrededor del planeta Tierra. Entonces, aquí he soltado completamente cada uno de los nervios y desde el segundo, tercer y cuarto plexo sacros que estamos viendo, se desarrollan esos nervios raquídeos donde nace, lo marco aquí en azul, el nervio pudendo. Es un nervio que viene en tres segmentos muy diferenciados. Uno primero que va desde su nacimiento en el hueso sacro hasta el músculo piriforme o piramidal de la pelvis. Un segundo plexo que viene desde el músculo piriforme o piramidal de la pelvis hacia los ligamentos que ahora conoceremos, tanto sacrotuberosos y sacrociáticos, también comúnmente llamados sacrociático mayor y sacrociático menor, y hay un tercer plexo que va desde estos ligamentos ya dirigiéndose a toda la región urogenital. Vamos a vestir un poquito esta lámina y vamos a darle algunos huesecitos y algunas membranas, tales como el ligamento inguinal, tales como algunos ligamentos que he explicado, pero que ahora veremos por más en detalle, y vemos ya cómo el nervio pudendo ya se iba encontrando algunos problemillas, ¿no? Para irse desarrollando en su recorrido hasta llegar cómo se va ocultando en diferentes pliegues, en diferentes tejidos faciales, hasta que nuevamente aparece en todo el tejido urogenital. Pero vamos a vestirlo un poquito más y encontramos ya musculatura, es decir, donde nosotros ya vamos a tener que intervenir más directamente como masoterapeutas. Y en su nacimiento del segundo, tercero, cuarto plexo sacro, con el ligamento que habíamos visto anteriormente un poquito más desnudito, inguinal, vemos musculatura como los psoas-ilíacos, vemos musculatura como los obturadores internos, vemos ahí cortados ligamentos sacroespinoso, que lo he cortado yo aquí, por donde pasa el nervio ciático, he cortado también el ligamento sacrotuberoso, que ahora lo veremos, pero lo que quiero mostrar con esta imagen, aquí está un poco más oculto el nervio, es lo escabroso, lo complicado realmente que tiene en su recorrido de forma sana llegar a dar todas sus funciones este pequeñito nervio. Digo pequeñito nervio porque es un nervio sacado en cadáver de aproximadamente unos 23-25 centímetros de largo, es decir, no abulta prácticamente nada. Dejo esta imagen que me parece muy importante porque es una zona en la que tendremos que actuar por su paso del nervio pudendo. Si reconocemos otra vez, esta es una vista posterior de la persona, aquí estarían las nalgas con los glúteos, etcétera. Lo he quitado completamente todas las estructuras, viendo ligamentos importantes como los sacroiliacos, pero me voy a centrar tanto en el sacrotuberoso del lado izquierdo y del lado derecho, como en el sacro espinoso también, de ambos lados. Justamente por delante de este grande y por detrás de este pequeñito pasa el nervio pudendo en ese segundo recorrido desde el músculo piramidal a los ligamentos, que sale en el tercer recorrido desde los ligamentos a la pelvis. Entonces tendremos que tener muy en cuenta esta visión anatómica por debajo de glúteos en los elevadores del ano, es decir, en la parte más baja de la hamaca de la pelvis. Marco uno de los músculos más importantes que nos vamos a encontrar también que crean una disfunción no solamente en el nervio pudendo, sino también en el nervio ciático. Es decir, si despiezo en esta lámina el glúteo mayor y lo aparto, como he hecho en la parte derecha, no sigue viendo esta persona por la parte trasera, por su espalda, vemos el glúteo mediano y vemos ahí ese gran músculo piramidal que nace del ángulo inferolateral derecho del hueso sacro, cogiendo una pequeña porción del coxis
y yéndose hacia la articulación coxofemoral, hacia el trocánter mayor. Hace una función muy importante, tanto de rotación externa como de abducción, ya sabemos, pero no vamos a entrarnos en esa anatomía. Y justamente por delante de él, a esta altura, ahí se corta y sale por debajo tanto el nervio pudendo, que hace su primer recorrido, recordamos, sacro a piramidal, segundo recorrido piramidal a ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso en esa pinza, tercer recorrido hacia la musculatura elevadora del ano, donde se bifurca a la musculatura perianal, a la perineal y a la genital. Bien, bueno, aquí tendremos que tener en cuenta también músculos coxíceos, muy importante, muy profundos. Estamos ya aquí buscando prácticamente donde habita también el alma, ¿no? Aquí vemos alguna musculatura importante como son los elevadores del ano, que voy a hacer referencia en ella, especialmente esta zona llamada musculatura pubocoxígea, donde va a tener contacto con los esfínteres. Su función, elevar el ano para relajar los esfínteres y que toda la materia de desecho pueda expulsarse. Pero aquí vamos a encontrarnos con algunos factores muy importantes como son puntos gatillo miofasciales que vamos a tener que saber localizar y tratar. Voy a explicarlo posteriormente. Y por fin la musculatura tanto del suelo pélvico más profunda, como son estos transversos profundos del perine, o los superficiales, que son estas líneas más pequeñitas, muy importantes también por contractilidad en la función del nervio pudendo, más luego, tanto en el hombre como en la mujer, toda esta musculatura ya por la parte delantera bulboesponjosa e isquiocavernosa. Este es el segmento donde convive el nervio pudendo con todos estos elementos y donde se ven pues invadido en muchas ocasiones pues apareciendo este síndrome de atrapamiento del nervio pudendo. Bueno, esto es una imagen de esas que las redes sociales cortan porque es una imagen real, es una fotografía en un cadáver. Es una fotografía lateral de la pelvis. Aquí tenemos el hueso sacro con el nacimiento del nervio pudendo, segunda, tercera, cuarto agujeros sacros. No aparece hasta delante del hueso sacro. Ahí lo tenemos el nervio pudendo, donde también pasa a través de algunos vasos sanguíneos, tanto arteriales como venosos importantes, y hace ese recorrido con ese ligamento que aquí pone sacrociático, es el sacrociático menor o el que hemos explicado anteriormente, sacroespinoso. Aquí es donde hace la pinza con otro nervio, ligamento que aquí he cortado, que es este ligamento el sacrotuberoso, y el recorrido que más tarde va a llevarle a toda la función urogenital. Pasando por este gran paquete obturador, soltamos fascias y aparece un músculo importante que es el obturador interno, es un rotador externo de la cadera, donde a esta altura este músculo tiene un agujerito, el agujero llamado del obturador interno, canal de Alcock, por donde pasa el nervio pudendo. Se dirige a la zona elevadora del ano, que he comentado anteriormente, y ya lleva a la zona del glande, en el caso del hombre, a la zona del clítoris, en el caso de la mujer, a la zona ya tanto perianal como perineal. Esta imagen me parece bastante interesante. Bien, una vez lo conocido ya al nervio pudendo, vamos a ver qué le ocurre al nervio pudendo cuando hay personajes vecinos que invaden su espacio y no dejan que sus neurotransmisores compartan la información entre neuronas. Entonces, en su fisiopatología lo que nos vamos a encontrar son algunas lesiones, denominadores comunes, que van a aparecer en todos los casos en el síndrome de atrapamiento del nervio pudendo. Todas las personas que nos llegan a consulta a nuestros gabinetes por un síndrome de atrapamiento del nervio pudendo, vamos a identificar siempre estos 5 mismos motivos. Primero, una dismetría pélvica, es decir, una pelvis va a estar no como esta simétrica, sino más alta una pala que la otra o más baja otra pala que la contigua. Ya veremos a ver la importancia que tiene el ver si es una alta o una baja, pero siempre va a haber una dismetría de entre 0,2 milímetros, que ya empieza a ser patológico, a 1 centímetro, a 1,5 centímetros, que ya es una barbaridad, donde va a haber una disfunción en la pisada. A través de los miembros inferiores, la pisada va a estar completamente desequilibrada, cayendo ya en una lesión de los captores podales que va a ser ascendente, con lo cual tendremos que equilibrar
esa pisada, esa dismetría de pelvis, porque cualquier tipo de trabajo que se está haciendo en fisioterapia, en kinesiología, en quiropraxia, sobre este procedimiento se está fallando porque no se está haciendo caso a la dismetría pélvica. Un segundo concepto que vamos a ver en todos los casos es en la distensión ligamentosa. Distensión ligamentosa, que ya hemos hablado anteriormente, especialmente de los ligamentos sacrotuberosos y los ligamentos sacroespinosos. Pero también vamos a encontrar algunas distensiones que tendremos que tener muy en cuenta. Un tercer ligamento, el ligamento sacroiliaco, uniendo precisamente esta articulación que va a ser indispensable trabajarla en osteopatía, y el ligamento iliolumbar también, que proviene de la cuarta y quinta vértebras lumbares, sus apófisis transversas, y que se dirigen hacia la cresta superior del hueso ilíaco de cada lado. Nos vamos a encontrar también, tenemos un problema nuevamente, de que no puedo avanzar en la presentación. Vamos de nuevo. Bien, Continuamos. perfecto, perfecto, muy bien. Pues un tercer punto que nos vamos a encontrar en disfunción, y este va a ser muy importante, son puntos gatillo miofasciales en la musculatura elevadora del ano, que ya la hemos conocido anteriormente cuando estábamos presentándonos el nervio pudendo y nosotros, ¿verdad? Toda la musculatura perianal, los elevadores del ano, especialmente que comentábamos los más internos, los pubococcigios, que ya comparten vida con los elevadores del ano, ¿verdad? Van a aparecer 2, 3, 4 puntos gatillo o más por cada lado, derecho o izquierdo, que tenemos que tener la habilidad de trabajar sobre ello. Como no voy a profundizar mucho en el tipo de técnica que se va a emplear, sí quiero pararme aquí, nada, unos segundos simplemente para explicar que los puntos gatillo miofasciales de los elevadores del ano que se encuentran en el pliegue interglúteo, en esta región que estoy marcando con el puntero láser, aquí lo vemos, en esta región lo vamos a utilizar con un dedo, índice o pulgar. Vamos a poner el dedo justamente en la localización de esa fibrosis. Vamos a notar como un garbancito pequeño o una lenteja grande, bien indurada. Es un proceso facial en el cual pues tiene que haber algo de líquido, y vamos a encontrar un proceso geloso, encallecido, para que nos entendamos, en donde vamos a colocar nuestro dedo encima justamente del punto. Con el dedo vecino vamos a presionar sobre él, buscando una presión que llegue lo más profundo posible, pero respetando, eso sí, siempre el umbral del dolor del paciente, de la persona que nos está visitando. Y ahí vamos a mantener esta técnica, es una técnica de digitopresión, la técnica de Jones, conocida. Haremos historia de ella, luego diré cómo y dónde y por qué. Y esta técnica de Jones vamos a mantenerla durante entre 30 y 90 segundos aproximadamente, hasta que notemos cómo se va disipando, como ese estado de gel se va creando ya cierto líquido, como si fuese una pequeñita explosión de aproximadamente, ¿verdad? Vamos al contiguo, así ir eliminándolos todo. Bueno, solamente quería parar ahí en estos puntos gatillo miofasciales, que los tratamos con técnica de Jones, ¿de acuerdo? Hay un cuarto punto que nos vamos a encontrar en todos los procesos del síndrome de atrapamiento de nervio pudendo, que es la falta de movilidad visceral. Es decir, cuando nos encontramos que hay una dismetría de pelvis, que ya empiezan a haber factores importantes de desencadenante lesional a nivel articular, todo el contenido en el suelo pélvico de vísceras, me estoy refiriendo a vejiga, me estoy refiriendo a próstata en el hombre, me estoy refiriendo a útero en la mujer, ovarios, pero no solamente a nivel urogenital, sino además en sus conexiones hacia las ramas cólicas, hacia las ramas intestinales, que nos van a llevar a las ramas hepáticas, a las ramas estomacales. Es decir, vamos a encontrarnos con disfunciones importantes de movilidad, y luego veremos algunas importantes, no todas, pero sí algunas importantes, que nosotros vamos a tener que intervenir, y explicaré cómo exactamente.
Y nos vamos a encontrar, por último, con un bloqueo a nivel de movilidad de los huesos del cráneo, entre ellos mismos, en sus suturas de uniones. Esto va a ser muy importante que trabajemos sobre ello. Vamos a ver algunas imágenes de cómo se trata. Por dos motivos fundamentales. Uno, por la biomecánica, es decir, la función que tiene de movimiento los huesos del cráneo con respecto a la pelvis. Vamos a nombrar por primera vez a la dura madre espinal, es decir, el abriguito más externo que tiene la médula, que viene desde la segunda, tercera vértebras sacras y que se dirige a través de los canales vertebrales hasta la base del occipital, y toda la información de movimiento o disfunción, en el caso que estamos tratando, se va a dar en los huesos del cráneo. Las mismas dismetrías que encontramos en la pelvis, en consecuencia, quiero decir, nos vamos a encontrar esas dismetrías a nivel craneal. Quitando esa dificultad de las dismetrías, devolviendo en movilidad ese micromovimiento entre suturas craneanas, otra de las cosas que vamos a conseguir es la funcionalidad nuevamente del sistema de transmisión de los nervios craneales, del sistema nervioso periférico, que son hasta 12 pares craneales, 12 nervios por cada lado, que tienen una función bien diferente en el transcurso y el desarrollo de la función. Son las cuestiones fundamentales que vamos a encontrarnos en todos los casos, y voy a decir una cosa, con esto ya sabemos exactamente lo que tenemos que hacer en una terapia para el síndrome de atrapamiento del nervio pudendo. Lo que pasa es que lo que tenemos que hacer ahora es organizarlo. Primero, saber localizarlo, que vamos a pasar por ahí antes, y después organizar el trabajo, cómo vamos a hacerlo para que esa fluctuación sea eficiente y válida. Bueno, entonces vamos a pasar a cómo vamos a encontrarnos nosotros con la seguridad de que tenemos un síndrome de atrapamiento del nervio pudendo. Hay dos formas de hacerlo. Una es una forma muy larga, que nos lleva toda una sesión completa de 60 a 75 minutos aproximadamente con el paciente. Y hay otra función que es más corta, es mucho más directa, en la cual en 15-20 minutos lo tenemos localizado y no solamente nos vamos a parar en esa sesión en hacer un diagnóstico, sino que además vamos a empezar con la primera sesión. Con lo cual eso emotivamente, emocionalmente, a la persona le vamos a ayudar muy mucho. Entonces, la primera faceta es recibir el informe del médico. Hay diagnosticado un síndrome de atrapamiento del nervio pudendo o descartamos un síndrome de atrapamiento del nervio pudendo con sus imágenes, etcétera, pero ocurren dos cosas fundamentales que yo me encuentro cada día desde 2010 hasta 2023 con la experiencia. Hay síndromes de atrapamiento del nervio pudendo diagnosticado clínicamente por el médico, que aquí llegan, se hace un trabajo de diagnóstico, incluso corto, como el que voy a explicar ahora mismo, con algunos cuestionarios, y vemos que no hay por ninguna parte un síndrome de atrapamiento nervio pudendo, que le damos otro nombre a esa patología pélvica y que actuamos en base a ello y funciona, con lo cual el error del diagnóstico médico ha aparecido. Y digo esto porque son casos aislados, son muchísimos casos que en el error está el fallo del diagnóstico posterior, tanto medicamentoso, fisiátrico o fisioterapéutico, como quirúrgico especialmente. Y ocurre también lo contrario, es decir, persona que viene por cierto tipo de problema urogenital, disfunciones, dolores, se descarta síndrome de atrapamiento del nervio pudendo. Eso sí, el médico es muy hábil y sabe lo que es un síndrome de atrapamiento del nervio pudendo, porque estamos contando que un 35-40% de los médicos saben lo que es un síndrome de atrapamiento del nervio pudendo. El otro 60-65% ni idea, ¿de acuerdo? Con lo cual, se les trata metódicamente con unos tratamientos clásicos y se acabó el problema. Y si funciona, ha sido pues como Guillermo Tell con el vendaje y la flecha y la manzana encima de la cabeza de su hijo, ¿no? Si damos en la manzana va a ser de casualidad y no existe la casualidad. Entonces vienen descartados de un síndrome de atrapamiento nervio pudendo. Nosotros que tenemos experiencia en la palpación y todo esto vemos que, caray, pero aquí parece que sí, hacemos el pequeño diagnóstico que ahora vamos a conocer y vemos que sí hay un síndrome de atrapamiento nervio pudendo, que lo tratamos como tal, como vamos a ver cómo se trata y funciona perfectamente. Entonces, ¿cómo encontramos una patología de nervio pudendo en una persona en la pelvis? Fijaos fíjense, a partir de ahora mismo, yo me voy a referir al diagnóstico y tratamiento del nervio pudendo, de la neuropatía pudenda, pero
es lo mismo que podemos hacer en cualquier tipo de patología pélvica. Es decir, es una ponencia que vale para dos cosas. Para enfrentarse a un síndrome de atrapamiento del nervio pudendo y enfrentarse a cualquier tipo de patología pélvica que ya he mencionado al principio de las definiciones que hemos desarrollado en esta ponencia. Bien, entonces, nosotros nunca lo vamos a pedir, pero si existen electromiografías, vamos a ver esa electromiografía. Una electromiografía es, luego voy a enseñar una, es como un electrocardiograma, es decir, es una tabla donde hay una función a través de un pinchacito en el nervio que se quiera investigar, donde en el pinchacito hay una función que va rodando, que va subiendo y bajando, como un electrocardiograma, ¿verdad? Que deja un momento de funcionar y la palmó, ¿vale? En este caso ocurre lo mismo, pero la persona sigue viviendo. Lo que deja de vivir es el resultado urogenital en la persona. Entonces, si existen electromiogramas, vamos a analizarlo. Es muy fácil, veremos cómo alguno de ellos después, como digo. Si existen, que nosotros no vamos a pedirlo, pero si existen, vamos a cotillear un poquito, pues resonancias magnéticas nucleares. Voy a enseñar luego 6 muy, muy, muy interesantes de pacientes, diferentes pacientes míos que vinieron por un síndrome de atrapamiento del nervio pudendo y que vamos a ver pues, aspectos genéricos, generales, muy fácil de ver en una imagen y que todos debemos controlar y que vamos a controlar desde luego. Vamos a hacer un descarte de lesiones medulares. Esto va a ser muy importante. ¿Por qué va a ser muy importante? Pues hombre, porque si hay un canal medular completamente obstruido, la persona, lógicamente, vamos a tener un serio problema si intentamos hacer cualquier tipo de maniobra manual al respecto. Entonces, no vamos a hacerla, pero también es verdad que ese tipo de personas no va a venir hasta nosotros por un síndrome de atrapamiento nervio-pudendo. Aún así, ¿cómo descartamos una lesión medular? Hay varias fórmulas. Una de ellas es a través del test de Milgram. Bueno, ustedes lo conocerán seguramente, pero yo estoy obligado a explicarlo académicamente. El test de Milgram, una persona tumbada en nuestra camilla, mirando al techo, es decir, en decúbito supino, hacemos que levante las dos piernas y que la mantenga levantadas, elevadas, a unos 25 o 30 grados de altura de la camilla, y lo mantenga ahí unos 7-10 segundos aproximadamente. Si se dispara un dolor a uno u otro lado o los dos lados de la columna lumbar, sospechamos ya de una hernia discal, es decir, de una lesión a nivel medular. Tenemos la maniobra de la SEGE, que ya no es tan activa del paciente, es más pasiva, es decir, nosotros nos colocamos, con la persona siguiendo cúbito supino, nos colocamos a un lado de la camilla y en ese lado levantamos su pierna a unos 35-40 grados. Si en esa elevación encontramos que no existe un dolor en el mismo hemilado de la pierna, descartamos una lesión medular. Compartimos también la experiencia en el lado contrario. Y otra fórmula sería el test de Valsalva. Valsalva nos dice que con una respiración profunda, todos los sistemas por expansión pulmonar, la expansión a nivel del músculo diafragma, la conexión más rápida del corazón, hace que todo dentro, todos los fluidos se muevan. Es decir, haciendo una respiración por la nariz profunda, que le pedimos a nuestro amigo paciente, al sufridor del hipotético síndrome de atrapamiento nervio pudendo, le pedimos que haga una intención, pero que no lo haga de expulsar el aire. Es decir, pero que se quede así. Si se le escapa, que se tape la nariz, ¿vale? Es como cuando estamos estreñidos y hacemos ese esfuerzo. Pues eso más o menos es el test de Valsalva. ¿Qué nos va a pasar si realmente hay una lesión medular? Pues fundamental a nivel lumbar, en las lordosis y a nivel cervical, se va a disparar un pinchazo importante, ¿de acuerdo? Vamos a comprobar lo que hemos dicho, que para mí es lo más importante en cualquier disfunción pélvica y, por supuesto, en el síndrome de atrapamiento del nervio, una comprobación de esa dismetría de pelvis. Lo vamos a hacer de dos formas bien diferenciadas. Una es una medición de miembros inferiores con una cinta métrica al uso normal, de estas que venden en mercería, es decir, de estas que tal. Entonces vamos a hacer una medición poniendo una punta de la cinta métrica en la espina ilíaca anterosuperior, recorriendo desde fuera hacia adentro toda la pierna, y la otra parte la vamos a colocar en el maleolo interno. Es decir, desde la espina ilíaca anterosuperior del lado hasta el maleolo interno, más o menos en la parte media,
Yo no sé si a lo mejor voy muy rápido, pero es que tengo que ir muy rápido porque vamos con mucho retraso y además voy un poco corto de tiempo también. Eh, el chat veo que no hay nada. Si ustedes quieren hacerme algún tipo de alegación, pregunta, etcétera, veo que hay algunas personas que están viendo en directo ahora mismo. Yo les agradecería, es una petición que ustedes hacen o no hacen, les agradecería si conectan su cámara. Me encanta ver el cara a cara y sentir el calor añejo del ser humano, ya que nos dista miles de kilómetros desde España a Chile, desde España a Brasil. Si ustedes son tan amables y están visibles y conectan su cámara, yo les voy a estar eternamente agradecido. Si no, yo sigo adelante. Bueno, cogemos la cinta métrica, apuntamos 89,7 izquierda, 89,9 derecha. Se me ocurre, ¿vale? Vemos que hay un 0,2 centímetros de diferencia. Yo patológicamente empiezo a actuar a partir de 0,2 centímetros. Gracias, Marcelo. Ahí estamos. Entonces, nos encontramos con diferencias de 0,2, 0,5, 0,7, hasta un centímetro, que ya es una barbaridad de dismetría pélvica, etcétera. Gracias, Alejandro. Gracias, bienvenido. Entonces, es una de las formas de medición en esta dismetría pélvica. Hago un inciso. Marcelo, ¿tú no estabas en otro evento, otro congreso o algo similar? No, yo soy Carlos, estoy reemplazando a Marcelo. Vale, Sí, vale. Es verdad, Carlos, te he conocido antes, pero es que sí. pone abajo Marcelo Lagos. Me extrañaba porque nos ponía cara, o aquí me falla el nombre o me falla la cara. Carlos, perdona, No, bienvenido también. sigamos nomás. Al Te final de la conocí sesión, la pregunta de don José, ¿ya? cuando ¿Le ustedes parece? quieran, si prefieren al final de la sesión, perfecto. Sí, mejor Pero para que si ustedes avance. piensan, venga, vamos a avanzar entonces. Bien, entonces tenemos comprobación de dismetría pélvica, medición de los miembros inferiores simplemente con una cinta métrica que anotamos en nuestra hoja de sesiones y vamos a trabajar sobre ella. Y luego el test de Downing, hablaremos luego del test de Downing. Downing nos va a contar dónde está la lesión pélvica, derecha o izquierda, y qué tipo de lesión. Si es una rotación anterior o una rotación posterior, anteversión o retroversión, atexión o postexión, también llamadas, o cualquier otro tipo de lesión. Pero generalmente son las rotaciones anteriores y posteriores, las básculas anteriores y posteriores pélvicas, las que Downing nos va a ofrecer para decir, antes decíamos en una lámina anterior, ¿dónde pongo yo la importancia si veo una dismetría de pelvis? ¿En la que está elevada o la que está hacia abajo? Pues Downing nos va a decir dónde está la lesión. A veces ocurre que hay una posteriorización de un lado y anteversión del otro lado, por lo cual trabajamos las dos, ya está, como vamos a ver a continuación. Y a veces ocurre que las dos están antevertidas, bloqueadas ahí, van hacia adelante, pero no reculan la báscula hacia atrás, o viceversa, que las dos están posteriores. ¿Y cuál vamos a trabajar una de otras? Vamos a empezar con la que si es anterior, la que en la medición de miembros inferiores nos daba más medida, y después también manipulamos la siguiente y volvemos a medir a ver qué ha ocurrido. Y si la lesión es en báscula posterior, vamos a ver la que en medición de la cinta métrica era más corta y vamos a trabajar sobre ello. Luego vamos a ver cómo trabajamos de una forma concisa, directa, fácil y ejemplar en los resultados. Vamos a palpar los tejidos blandos. Hay los masoterapeutas, somos los mejores del planeta. No hay nadie que se nos pueda equiparar en lo que estamos tocando, cómo lo estamos tocando, lo que estamos sintiendo el tejido. Es decir, vamos a ver tejidos blandos, me estoy refiriendo a la musculatura intrapélvica. Hemos hablado antes del obturador interno como rotador externo de cadera, por ejemplo, de por donde pasa el nervio pudendo en su agujerito en el canal de Alcock, los elevadores del ano también. Vamos a hablar también de los psoas ilíacos, que aunque empieza de una forma endopélvica desde la columna lumbar, pero sí es verdad que en su recorrido llega a la pelvis, a la pala anterior, luego lo veremos, de ilíaca, y ahí se une junto al músculo ilíaco para ir formando una curva hasta llegar a su inserción en el cuello interno del fémur. Vamos a hablar también del cuadrado lumbar, es decir, pero y me dirán ustedes, pero el psoas ilíaco que empieza fuera de la pelvis, el cuadrado lumbar que está fuera de la pelvis, este no entra en ningún momento, que tiene que ver con una neuropatía pudenda o con una lesión pélvica. Muy sencillo. En cuanto tenemos un músculo, por ejemplo, cuadrado lumbar, que viene desde las últimas costillas a la pala ilíaca, hueso ilíaco,
que recorre las vértebras lumbares hasta el hueso sacro y la parte interna también del ilíaco, cuando este músculo cuadrado lumbar está contraído, está tensando la pelvis hacia arriba, siendo que tenemos lesiones internas ligamentosas, musculares, fasciales dentro, lógicamente al no poder extenderse, causa ese dolor, esa lumbalgia, esa psoitis. Entonces, vamos a testar todo lo que vayamos encontrando y también los tejidos conectivos que vamos a palpar, los ligamentos que ya hemos hablado, ligamento sacrotuberoso, sacroespinoso, lo más importante, y específicamente el ligamento sacrotuberoso, ese que más información nos va a dar. Este grandecito que tengo aquí en esta pelvis que me ha prestado una señora que vino ayer. Es una broma mala española. Entonces, este es el ligamento que desde fuera se palpa muy bien desde la espina ilíaca posterosuperior hasta el isquion. En este recorrido, si queremos, en el medio hacemos una media circunferencia y ahí tenemos el ligamento. Presionamos si hay una distensión, si hay una fibrosis, la persona que está en decúbito prono mirando hacia el suelo va a mirarnos con una cara ligeramente amenazadora. Es decir, vamos a saber si hay lesiones a nivel ligamentoso. También vamos a buscar si hay lesiones conectivos, por ejemplo, en los nervios ciáticos, a través del agujero ciático. Vamos a ver, por supuesto, también si hay tensión en los nervios pudendos y luego voy a marcar una fotografía para que sepan localizar exactamente por dónde vamos a tocar nosotros el nervio pudendo. ¿Sí? Bien. Vamos a ver algunas imágenes, 6, rápidas. Estas son de mi archivo personal, pacientes que han pasado por este gabinete y que pues, nos hemos encontrado con patologías pélvicas, todos ellos síndrome de atrapamiento de nervio pudendo y los 6 con distintos resultados. Y vemos esta primera imagen que yo creo que sin comentarios, ¿no? Si alguien me quiere decir lo que ve, pero parece la Torre de Pisa, básicamente es eso, ¿sí? Es decir, una dismetría de pelvis potentísima que nos va a llevar a una torsión sacra espectacular y que la columna se la va a llevar, que lógicamente, si esta persona, cuando hicimos aquí los test pertinentes in vivo, veíamos que tenía una gran escoliosis, es decir, como iba compensando la curvatura hacia el lado contrario dorsal, le ocurría lo mismo a este nivel, a nivel cervical también, en esta forma, pues aquí tenemos bastante información. Vemos, por ejemplo, hablábamos antes de músculos que aparecían o que nacían por lo menos fuera de la pelvis, pero que luego atravesaban la pelvis, como es el músculo psoas ilíaco. Aquí tenemos los psoas ilíacos. El izquierdo es una persona que nos está mirando de frente y el derecho, cómo hace su recorrido uniéndose ya en la pala al músculo ilíaco. Ahí tenemos el gran ligamento inguinal que veíamos en imágenes anteriormente también, conociendo al nervio pudendo en la anatomía, y ya pues hace un recorrido interno hasta ese cuello interno del fémur. No sé si se fijan lo que puede estar ocurriendo entre el psoas izquierdo y el psoas derecho. El psoas es un músculo potentísimo, es decir, me imagino que todos ustedes han saboreado un buen solomillo, ¿no? Un buen solomillo de ternera, de cerdo. Pues el solomillo es el psoas. Y el solomillo de cerdo, brazo tocho, es exactamente igual que el solomillo humano. Es decir, el humano, desgraciadamente, se parece mucho al cerdo en muchas cosas, bastantes más cosas de lo que realmente quisiéramos. Vemos un diámetro del psoas más grande en su vientre muscular que el izquierdo. Esto es una fuerte psoitis, una fuerte contractura real que tuvimos que estar trabajando. Bueno, ahí tenemos la vejiga, ahí tenemos musculatura importante, los piramidales, tenemos obturadores internos, toda la musculatura, elevadores del ano que hablábamos antes, pero aquí no nos va a interesar mucho más que, bueno, pues sí, ver que aquí pues puede existir un síndrome del piramidal, que, bueno, vamos a palparle, etcétera, como las caderas también quedan dismétricas. Es decir, problema número 1 que encontrábamos en todos los casos del síndrome de atrapamiento neuropudendo, una dismetría de pelvis. Ahí la tenemos. ¿Algún otro problema? Esto es un tag con contraste, donde aquí ya sí marco con líneas marcadas por mí de las dismetrías tanto pélvicas como de caderas, como de los fémures, y cómo las líneas centrales lumbares se van alejando completamente de las posiciones del hueso sacro. Aquí, aquí y aquí nacería el nervio pudendo izquierdo, aquí
aquí y aquí, nacería el nervio pudendo derecho. Como vemos la dismetría a nivel de las articulaciones coxofemorales y también como vemos las dismetrías en los fémures, en las partes superiores. Otra dismetría de pelvis, esta es una resonancia también más profunda, vemos prácticamente lo mismo. No comenta, bueno, mira, fíjense en este psoas, otra vez encontramos una psoitis, su volumen con respecto al izquierdo. Tenemos ahí sistema visceral. Esta es muy interesante, este es un perfil del lado izquierdo de la persona que nos da. Aquí voy marcando una protrusión discal a nivel de 12L1. Aquí voy marcando una sarcopenia que encontramos aquí en el medio, es decir, como hay un desplazamiento del núcleo del disco intervertebral hacia uno de los lados y como ya todos los líquidos intravasales del disco intervertebral se desplazan en la vértebra vecina de abajo. Aquí tenemos otra sarcopenia, tanto superior como inferior, con un disco un poco más hidratado, le vemos más blanco que el anterior. Aquí tenemos otra protrusión y aquí tenemos lo que al final fue una hernia discal, donde vemos que ya está comprimiendo, pues una parte por lo menos, este blanco es la membrana de tensión recíproca. Esta es la dura madre que me refería anteriormente, que hace relación de la segunda a tercera vértebras lumbares hasta la base del occipital. Sarcopenia, en fin, todo ese tipo de cosas tendremos que tenerla en cuenta. Que hemos descartado si hay protrusión o si hay hernia discal interviniendo sobre la médula, con las pruebas anteriores que hacíamos sobre las lesiones medulares que he expresado. Esta es muy significativa porque lo que estamos viendo en blanquito es la acción de los nervios. Todo esto, todos esos pelillos, todo esto son nervios. Y esta es la función, la explosión de neurona, cómo luego va desapareciendo para buscar la siguiente neurona. Pues aquí tenemos el nervio pudendo, un nervio pudendo derecho con muy poca actividad, un nervio pudendo izquierdo con nula actividad en sus parámetros más proximales a su origen. Siempre esta es toda la zona vaginal, toda la zona anal, toda la zona de elevadores del ano. Aquí tenemos una expresión de un fallo del nervio pudendo. Es significativo. No tenemos tampoco que ser tan concisos, ¿verdad? Porque esto, claro, a ver, esto es estudio de muchos años realmente y que al final tampoco me interesa demasiado. Lo que nos interesa son las palpaciones que hacemos por la persona vivo que hemos explicado antes y que veremos alguna imagen después. Esta que muestro aquí, esta es una resonancia con contraste. Vemos perfectamente las vértebras lumbares, vemos perfectamente órganos como pues, intestino delgado, intestino grueso, vemos hígado, estómago, vemos aquí un pubis, vemos un recto, vemos aquí toda esta zona negra, es materia fecal que no está corriendo, es decir, un estreñimiento donde el recto se va a ver inflamado. Y fíjense ustedes en este detalle donde termina el sacro, comenzamos con el coxis, hasta la segunda vértebra coxígea es todo normal, pero aquí hay un corte completamente con una curvatura excesiva de entre 80 y 85 grados aproximadamente, donde esa posición bloqueada además haciendo esa cuna sobre el recto, va a haber una presión muy fuerte que la materia fecal además al estar interviniendo en la inflamación del recto va a crear un dolor perineal. Yo creo que no es posible ni imaginar. Yo lo he visto aquí pasarlo a las personas y de verdad yo no puedo describirlo, ni siquiera ellos pueden describirlo, pero yo mucho menos todavía. Entonces, esto es algo que es muy digno de revisar. Si ya lo vemos en imágenes, ya sabemos que tenemos un problema muy importante que tenemos que revisar al margen de ayudarle con alimentación a la persona para que todo esto se vaya eliminando, ayudarle con masajes cólicos para que vayamos animando a todo el movimiento del intestino. Y esta es la electromiografía que anteriormente me refería, esta especie de electrocardiograma que no es tal. Esta es una electromiografía de los músculos inervados del nervio pudendo y reflejo sacro, concretamente de los elevadores del ano que están ahí. Esto es una respuesta en reposo del nervio. Digamos que esto tendría que ir así, como estoy marcando en el puntero láser. Sin embargo, tiene una expresión muy vaga. Va subiendo la información, pero es muy vaga. Y además
en un índice de amplitud aumentado que es compatible con un aumento, estos puntitos rojos, con el tono muscular de los elevadores del ano. Es decir, no es importante. Pero si esto es pinchado para hacer la electromiografía o electroneurografía también, va a dar una respuesta al nervio. Sería el nervio que está trabajando de una forma muy vaga, no es el nervio vago, significa el nervio pudendo que está en plan que no quiero trabajar, se le pincha a nivel perianal y esta es su respuesta. El impacto que recibe sensitivo el nervio. Hay que recordar que el nervio pudendo es 70% sensitivo, el otro 30% es motor, movimiento. Pero fíjense que después del pinchazo vuelve otra vez a crear lo que hablábamos antes de un electrocardiograma, pipu, 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 que es cuando hace pi, muerte. Pues aquí el nervio está diciendo que no está funcionando para nada. Se le pincha una segunda vez y la inervación ya no es tan fuerte. Es decir, ya está dañado, ya no va a darnos esto, sino que nos da esto. Bien, esta sería más retrospectivamente más ampliada, esa información de pinchazo, cómo va funcionando, pero cómo muere otra vez. Esta parte de aquí sería la función normal del nervio. Bien, pero esto es simplemente explicativo para que sepamos que esto existe y que la persona nos va a decir, oye, tengo una electromiografía, si quieres verla, no nos pille un poco al descubierto, ¿verdad? Bueno, esta fotografía es una fotografía que nos está indicando, esto es una pelvis, un pubis de mujer, nos está indicando dónde está o dónde pasa el nervio pudendo y dónde nosotros vamos a localizarlo para palparlo, tanto en el diagnóstico como para luego en el tipo de intervención que vamos a hacer sobre él. Entonces, lo vamos a localizar en un triangulito que tenemos marcado por la pared externa del pubis, por la pared interna del isquion y por el tendón del pectíneo. Repito, entre el pubis, pared interna, entre el isquion, la pared superior, y lo vemos aquí perfectamente, el tendoncito del pectíneo, uno de los 5 aductores. Lo localizamos en ese punto, en el medio de ese triángulo, que es un triángulo muy esponjoso. Es decir, se nota muy bien que entra, que sale, siempre, esté lesionado o no esté lesionado. La dificultad existe si hacemos, por ejemplo, como estoy haciendo aquí, un pinzado rodado, es decir, hago una pinza donde desde el dedo índice arrastro hacia el pulgar, la persona, si tiene una percepción profunda de dolor, y lo va a notar rápido, no va a durar, tenemos un problema patológico en el nervio pudendo. Si no nota nada, es que el nervio está haciendo una buena función. Tendríamos una segunda rama, la rama perineal, aquí. La rama izquierda del nervio perineal, una segunda rama del nervio pudendo, en la mujer entre el orificio anal y el orificio vaginal. Nosotros en el orificio anal, los chicos, y entre la próstata. Y una tercera rama que viene al dorsal del glande, o en este caso de la chica, al dorsal del clítoris. Aquí es donde localizamos el nervio pudendo. Muy importante, ese triangulito que está justamente del triángulo de Scarpa, de la pelvis. Entonces, ya hemos conocido el nervio pudendo, nos hemos presentado, ya saben quiénes somos, además, el nervio pudendo. Ya hemos visto, hemos identificado o hemos definido diferentes tipos de patología en la pelvis, además de la neuropatía pudenda. Los que hayan llegado tarde o los que hayan llegado tarde no pasa nada porque se está grabando toda la presentación y además la presentación creo que les han facilitado, esta misma que estoy ofreciendo yo. Hemos visto cómo localizamos la lesión también, su fisiopatología, vamos a ver cómo la tratamos. Lo voy a hacer de una forma rápida. El tratamiento va a constar de dos partes bien diferenciadas. Un primer ciclo, que vamos a hacerlo a 5 sesiones. Es lo que yo llamo la osteopatía integral en el síndrome de atrapamiento del nervio pudendo. El ciclo a 5 sesiones se va a referir a todo lo que hemos visto anteriormente. Es decir, vamos a hacer una primera sesión, una primera intervención con la persona después de todas nuestras anamnesis, después de haberlo explorado, después de haber visto si existen las imágenes y si no, no lo vemos, nos da igual. Entonces, trabajamos sobre los huesos ilíacos. Vamos a trabajar exclusivamente sobre la dismetría de la pelvis. O lo resolvemos esto o no seguimos adelante porque no tenemos nada que hacer. Insisto, es el problema fundamental que tienen el resto de colegas de otras áreas sanitarias que, no teniendo en cuenta este proceso, fallan completamente en la evolución
de un tratamiento en el síndrome de atrapamiento del nervio pudendo. Son 40 minutos de sesión aproximadamente, donde se masajea toda la zona que está alrededor de la pelvis, se estira toda la musculatura pélvica y después se hace el test de Downing, ese que nos decía quién está anterior, quién está posterior, se manipula y nos vamos a otra cosa. Segundo o cuarto día, después de esta primera intervención, nos vamos a trabajar el hueso sacro. Estamos aquí de huesos, pero tenemos que tener en cuenta algo muy importante que es este TTB. ¿Qué es este TTB? El TTB es un tratamiento de tejidos blandos. El tratamiento de tejidos blandos lo vamos a hacer en 3 intervenciones de este primer ciclo y luego en un segundo ciclo también. En el primer ciclo vamos a hacer esta primera intervención, que es el tratamiento de tejidos blandos. Todas las lesiones que hemos encontrado o que sean susceptibles a encontrarlas en el desarrollo de la lesión, vamos a trabajarlas. Una contractura muscular, un punto gatillo miofascial, una distensión ligamentosa y la intervención en ese triangulito que hemos visto finalmente sobre el nervio pudendo para activarlo una vez que vamos descomprimiendo todas las ramas de recorrido del nervio. Bien, después de esto comprobaremos el movimiento del hueso sacro con referencia al hueso ilíaco, que se va a ir. Se va a ir siempre uno con respecto al otro. ¿Quién se va a ir antes? ¿El hueso sacro con respecto a los ilíacos o los ilíacos con respecto al hueso sacro? Muy interesante pregunta, ¿vale? Hay unos test que realizamos previamente, simplemente, tanto en bipedestación como en sedestación. Cogemos a la persona, nosotros nos ponemos detrás, es decir, la pelvis vendría aquí, ponemos nuestras manos sobre las articulaciones, los dedos sobre las articulaciones sacroiliacas, de pie en bipedestación pedimos a la persona que flexione la espalda hacia adelante. Si hay uno de los lados que arrastra y otro que no arrastra, ahí tenemos la lesión. Si está de pie, va a ser de los huesos ilíacos. Si está sentado, la misma va a ser del hueso sacro. Es decir, la zona que no arrastra es la zona lesionada. Localizando la lesión, la manipulamos y ya tenemos la pelvis a nivel de movimiento osteoarticular resuelta. Pero como la pelvis se ha llevado toda la estructura, lógicamente, lumbar, vamos a tener que actuar sobre la columna lumbar también. Una segunda intervención del tratamiento de los tejidos blandos, contracturas musculares, distensiones ligamentosas, puntos gatillo miofasciales, acción sobre la ingle en ese nervio pudendo para que se vaya despertando. Buscamos el bloqueo a nivel de la columna lumbar, manipulamos y ya tenemos todo lo que llamamos en osteopatía la estructura resuelta, es decir, todo lo que es osteoarticular. Pero no nos quedamos aquí. De aquí a aquí estamos en una semana de diferencia. Dejamos que el cuerpo metabolice 15 días y la persona vive a cientos de kilómetros de nuestros gabinetes, como así ocurre en muchos casos. De aquí a la siguiente sesión, a esta cuarta, otros 7-15 días aproximadamente, donde vamos a trabajar y vamos a intervenir sobre el movimiento visceral, que tiene mucho que ver por sus conexiones con el trabajo a nivel osteoarticular. Y hacemos una tercera intervención y última de este primer ciclo de los tejidos blandos. Y aún así, con 3 intervenciones de tejidos blandos, todavía nos va a quedar contracturas y especialmente distensiones ligamentosas y especialmente puntos gatillo miofasciales de los elevadores del ano en el pliegue interglúteo alrededor del orificio anal, donde vamos a tener que seguir trabajando mucho tiempo más después. Por eso es un error que estas 4 sesiones, como algunos colegas míos, la hagan en tan solo una sesión. Ilíacos, luego el sacro, columna lumbar, trabajamos también el movimiento visceral. Es un error porque, uno, el metabolismo no tiene la capacidad de asociar todo el cambio que nosotros estamos solicitando de un solo golpe. Dos, nos quitamos de poder intervenir en 3 sesiones con la persona, sino que tendríamos que hacer todo esto de 3 sesiones en una. Es imposible, completamente imposible, ¿de acuerdo? Entonces, nos quedaría una quinta sesión de todo el trabajo que hemos realizado, que es a nivel sacrocraneal. Importante los movimientos del hueso del cráneo por sus conexiones al hueso sacro. Como hemos dicho antes, a través, por ejemplo, de la dura madre espinal. Lo veremos más adelante. Ya me queda poquito.
Después de estas 5 sesiones, que estamos unas 2, 4 semanas aproximadamente, cada sesión nos lleva una media de 60 minutos aproximadamente, entre masaje, reducción de las lesiones que vayamos encontrando, manipulaciones. Nos vamos a ir a un segundo ciclo de trabajo que, bajo mi experiencia dentro del neuropudendo desde 2010 hasta 2023, nos van a llevar a otras 5, 20 sesiones. En algunos casos, escandalosamente, que funcionan bastante bien, vamos a conseguir, yo tengo 3, 4 aproximadamente, que se recuperen este primer ciclo, pero va a ser muy difícil, sobre todo cuando son personas de mucho recorrido en el tiempo, es decir, de un seguimiento de muchos años de la patología, y rara vez se van más de 20 sesiones, 20, 21 como mucho. Todo este intermedio trabajamos todo el ciclo de los tratamientos de tejido blando que hemos cortado en esta cuarta sesión y seguimos en una cuarta, en una quinta, sexta sesión los tejidos blandos, pues revisando también lo que va ocurriendo, especialmente a nivel pélvico, si tenemos que seguir recuperando algo, ya que las tensiones en los tejidos blandos cambian, pues lógicamente los movimientos no siempre son acordes a los cambios que están habiendo, con lo cual es susceptible que en una séptima, octava, novena sesión nos encontremos con un sacro nuevamente bloqueado que manipulamos, se acabó, no pasa absolutamente nada. Y rápidamente por las maniobras de manipulación, estas son, por ejemplo, ilíacos. Para una dismetría de pelvis tenemos esta persona en decúbito prono, es decir, tenemos aquí nalgas, tenemos espaldita. Aquí estaríamos viendo una manipulación para un ilíaco posterior derecho. Es decir, bascula muy bien hacia atrás, pero ahí se queda bloqueado. Es decir, la lesión sería de dismetría, cámara, de dismetría en su lado derecho, sería este, bascula bien hacia atrás, ahí se queda. Entonces, con mi mano, la base hipotenar sobre su espina ilíaca posterior-superior, hago un anclaje con ayuda respiratoria, es decir, en la inspiración de la persona presiono hacia la camilla y cuando ha terminado de respirar, hago una tracción, lo que llamamos un thrust, una manipulación rápida de corto recorrido, de larga longitud, hacia abajo. Clac, famoso clac. Esto comprobamos después y veríamos cómo la pelvis queda completamente reducida. Ahí tenemos una versión, una manipulación para un ilíaco, pues, al revés que este que estaba posterior, para un ilíaco anterior. Esto, si me permiten el comentario, fue muy, muy gracioso porque esto es una sesión de fotografías profesionales que se hicieron en mi gabinete, aquí en Madrid. Es una modelo profesional también, además del equipo de fotógrafos, y fue curioso porque nos encontramos con que la modelo tenía una lesión pélvica importante que ya aprovechamos a trabajar y, bueno, pues la mujer no solamente fue pagada, sino que además se llevó unas 5 sesiones en una completamente gratuitas y funcionó. Bueno, luego es verdad también que tuvo interés y nos vimos ya posteriormente también para seguir trabajando un poco sobre ella. Bueno, aquí lo que estamos haciendo, vemos, es tenemos la persona de decúbito supino boca arriba, esta pierna derecha está sobre la pierna izquierda para que la pelvis nos quede más elevada. Me estoy llevando su tronco hacia el lado contrario a donde estoy yo para que la pelvis se vea también más forzada y lo que yo busco en una fase de expiración, es decir, la persona toma aire y al soltar aire yo elevo el tronco rotándolo hacia mi cuerpo, al mismo tiempo anclo la pelvis a la camilla sin dejarle que se mueva y al final de la fase de expiración, que al mismo tiempo yo me lo estoy llevando cuerpo contra cuerpo, hago también otro thrust, otra técnica directa, ¡clac!, hacia la camilla, ¿vale? A veces, como hemos hecho un buen trabajo, masaje en zona, etcétera, no suena, pero comprobamos y está manipulado. A veces hay unos ruidos en esta parte estrepitosos, que parece que se ha roto la camilla muchas veces. La persona se queda un poquito, pero yo suelo avisar siempre antes para que no se me asusten y me contraigan y me lesionen cualquier otra cosa, ¿no? Ahí tenemos una pelvis para una primera sesión, pues eso, en anteriorización y en anteriorización. Esto es un sacro también en segunda sesión. Después de trabajar los tejidos blandos, como he dicho, etcétera, tendríamos aquí el hueso sacro donde estoy en su hemibase derecha, es decir, en este caso fue su hemibase derecha queda posterior hacia atrás y su ángulo inferolateral izquierdo queda hacia adelante. Lo que estoy buscando es una manipulación donde la inspiración de la persona, que la hemibase va a subir, yo sostengo fuertemente el sacro para que no suba
pero apoyo el ángulo para que baje, en inspiración, y en expiración sujeto fuertemente donde he llegado en la inspiración y acompaño en la expiración con esta mano. 2, 3 repeticiones, puedo acabarlas tal cual o puedo terminar con una tracción directa, es decir, un impacto rápido de corto recorrido y se acabó el problema de pélvico. Esto es para una columna lumbar, esa es una de las técnicas. Esto sería para una tercera vértebra lumbar. Estaría en flexión la vértebra, manipularíamos hacia la parte contraria y esto ya entramos en la cuarta sesión de vísceras. Me voy rápido en esta sesión. Lo primero que hacemos en un tratamiento visceral, siempre que vamos a mirar un movimiento de tratamiento visceral, es el músculo diafragma. Si no funciona bien el músculo diafragma, no hay expresión de las vísceras que están dentro del músculo, tanto a nivel torácico como a nivel abdominal. Entonces, trabajamos, pues, por ejemplo, una vejiga, muy importante porque las personas que vienen con una neuropatía pudenda tienen pérdidas de orina, porque el neuropudendo no lo está regulando. En la vejiga nos vamos a encontrar, por ejemplo, en este caso de la modelo, con un proceso que en la vejiga va a estar lateralizada hacia el lado derecho. Aquí está viéndonos de frente, este sería su útero, esta sería su vejiga, pues su vejiga estaría lateralizada hacia el lado derecho. Lo que yo hago es comprimir para llevármela hacia el lado izquierdo, es decir, hago este tipo de posición. Yo generalmente cuando trabajo con una persona en consulta estamos la persona y yo, pero hay algunos novios celosos que pasan a ver a su pareja. Esos novios celosos, en este momento, si ven trabajar la vejiga, les digo que salgan, porque esta es una posición muy poco ortodoxa. Es osteopática, pero también podría ser confundida, como están viendo en la imagen. Entonces, lo que trabajo es posicionándome sobre las dos rodillas, hago una flexión de ellas al mismo tiempo que me estoy llevando la vejiga al lado contrario, es decir, hacia la izquierda, hasta llegar a hacer un movimiento total de la vejiga. Con este tipo de manipulación, generalmente, si hay una pérdida de orina, queda resuelta, o por lo menos muy mejorada. Con lo cual, después miramos uréteres, miramos riñones, miramos útero, si ha habido partos complicados, por ejemplo, útero ya sería intravaginal, en fin, nos vamos a las zonas que además conectan ligamentosamente, como puede ser el hígado, intestino delgado, estómago, etcétera. Aquí tendríamos un hígado precisamente donde desde abajo, en su espalda, en la zona dorsolumbar, traccionamos hacia arriba en su inspiración. El hígado va a venir hacia abajo y hacia un lado u otro lado y vamos a localizar la lesión que, bueno, pues lo vamos a manipular de la misma forma. Inspiración, tiramos hacia arriba, expiración, soltamos de arriba y nos llevamos el hígado a su posición neutra. Y eso sería la osteopatía craneal ya por último, quinta sesión. Aquí hay varias fotografías, pero no voy a explicarlas todas. Esta es una posición de escucha total de todos y cada uno de los huesos del cráneo. Hay que entender que los huesos del cráneo llevan un micromovimiento, es decir, los huesos del cráneo van en suturas muy pegadas y muy metidas las unas a las otras, como hojas de sierra y otros elementos también muy parecidos. Entonces, no es como una articulación abierta que lleva un movimiento muy amplio, como una víscera que lleva un movimiento muy amplio. Nosotros podemos manipular fuertemente sobre todas las estructuras para que haya un buen movimiento, un buen deslizamiento. Aquí no, aquí es un proceso completamente no fusionado, pero muy pegado entre ellos mismos, creando pues, un movimiento de expansión y de retracción, ¿de acuerdo? Pues aquí cada uno de los huesos que vamos a notar se están viendo su movimiento. Pulgar sobre la frente, índice, perdón que se me ha ido, esto ha sido culpa mía, perdón, he hecho una magia. Un segundito, me viene bien ahora, ¿verdad? Bueno, perdón, pero es que he tocado, no debía tocar. El problema es mío, Carlos, no te preocupes. He sido yo.
Vamos a pasar rápidamente antes de intentar localizar dónde está mi presentación para irnos directamente. Además, esto nos sirve como recordatorio que ya vamos terminando. Bueno, estábamos en la osteopatía craneal, donde decíamos, teníamos el pulgar en el frontal, tenemos el índice sobre el arco cigomático, el hueso malar, el tercer dedo, el corazón, el tercer dedo lo tenemos sobre la porción petrosa del temporal, el cuarto sobre la apófisis posterior en el temporal y en el occipital con el quinto dedo. Ahí empezaríamos a tocar cada uno de los huesos, viendo su movimiento, en consecuencia manipulándonos. Que no vamos a entrar ahora por cuestión de tiempo, pero siempre voy a estar abierto a que podamos estar en contacto si necesitamos resolver cualquier tipo de problema. ¿De acuerdo? Y tenemos, por último, algo muy importante, que es el cuarto ventrículo cerebral, cómo se manipula. El cuarto ventrículo cerebral tenemos 5, 4 horizontales, cuatro verticales, 1 horizontal. En el cuarto ventrículo es donde emana el líquido cefalorraquídeo, toda la médula. Y lo que vamos a buscar, vamos a buscar sobre todo en momentos de mucho estrés que esté sufriendo la persona. Lo vamos a notar además porque en cuanto empezamos a palpar una cabeza, notamos como un pequeño terremoto interno, como un Parkinson mínimo interno. Entonces, esta manipulación, esta maniobra va a regular completamente ese líquido cefalorraquídeo y vamos a notar cómo ese pequeño Parkinson desaparece radicalmente. Colocamos las manos en forma de aspa, como vemos en la imagen, y en esta parte se acomodaría el occipital de esta forma, con lo cual, en una fase de inspiración y expiración, y hablamos en este caso del movimiento respiratorio primario que definía Sutherland en los años 30, el precursor de la osteopatía craneal, alumno directo de Taylor Steele, padre de la osteopatía. Lo que vamos a ver es el movimiento respiratorio primario, nada que ver con el pulmonar ni nada que ver con el cardíaco, sino lo que es la marea de vida que está producida por el movimiento ascendente y descendente, ese baile que lleva el líquido cefalorraquídeo dentro de la médula. Una fase de expiración, el cuerpo se ensancha; una fase de inspiración, el cuerpo se estrecha. Pues en ese estrechamiento, cuando llega el cuerpo, que lo palpamos muy bien, es decir, hay que tener en cuenta, un datito rápido, que la osteopatía craneal, la presión que se hace sobre el cráneo es de aproximadamente unos 2 gramos. Lo que hablamos aquí en Europa, lo que pesa una moneda de 2 euros. Es decir, es mínima prácticamente. Y ahí notamos todo el compás y todo el baile que lleva un hueso sobre otro. Pues en la fase de inspiración, nosotros lo dejamos presionado, es decir, cerramos el grifo para que no salga el líquido cefalorraquídeo. Siempre va a salir algo, claro, si no. Y dejamos ahí 2-3 ciclos, y en la segunda o tercera fase de inspiración-expiración del líquido cefalorraquídeo, cuando va a expandirse, vamos soltando lentamente y vamos notando cómo el occipital se va haciendo cada vez más grande. O sea, además es sorprendente, porque parece que de repente va a aparecer de nuestras manos debajo un cabezón, literalmente. Eso es porque ya hay una buena información del líquido cefalorraquídeo, con lo cual toda esa tensión ha desaparecido, todo ese estrés, se ha regulado las glándulas adrenales, hemos bajado, bueno, en fin, se ha regulado bastantes cosas, y esto abrimos y cerramos y las hacemos durante las veces que haga falta en el desarrollo de esa quinta sesión de la osteopatía craneal. Estos son los huesecitos, las uniones que hablaba anteriormente. Fijaos o fíjense que no son esas articulaciones abiertas, por ejemplo, como una articulación temporomandibular, ¿vale? Que en la osteopatía craneal decíamos que trabajamos con esa anatomía y con esa biomecánica, pero también con otros elementos. Vemos estos agujeritos que aparecen en diferentes puntos del cráneo, que son los agujeros por donde salen los 12 pares craneales, y que tienen una función muy importante, especialmente entre el esfenoides, este que marco aquí en rojo, y el occipital, este que marco aquí en gris. Dentro en la bóveda craneal se nos juntan, y así como no he explicado, la pelvis es la llave de movimiento del resto del cuerpo. Esta unión de ambos huesos, esfenoides y occipital, lo que conocemos como la sincondrosis esfenobasilar, porque es la unión entre el esfenoides y la porción basilar occipital, su movimiento de expansión
también y retracción o de rotación, en este caso anterior, va a manejar al resto de movimientos de los huesos del resto, valga la redundancia, de los huesos del cráneo. Y este movimiento sacrocraneal, mejor dicho, perdón, este movimiento craneal de la sincondrosis esfenobasilar que veíamos aquí, se va a reflejar a través de esta línea negra que he dibujado esta flecha, simulando la membrana de tensión recíproca, la dura madre, de la que hemos hablado, que es el abriguito externo de la médula. Este movimiento, o mejor dicho, el movimiento sacro de rotación anterior y rotación posterior, la dura madre espinal va a dar esa información que decíamos que los elementos en la lesión de la pelvis se van a reproducir en el cráneo. Por eso que tenemos que trabajar la pelvis y siempre que trabajemos una pelvis tenemos que trabajar un cráneo. Por eso los tratamientos de masoterapia pélvicos fallan, porque no se contempla el tratamiento craneal. Vamos a pasar de aquí, esto contemplamos, pero no voy a meternos porque ya vamos muy mal de tiempo, lo que sería la técnica de liberación de diafragmas energéticos en la osteopatía sacrocraneal. Hemos visto movimientos articulares, hemos visto músculos, hemos visto lesiones faciales, ligamentosas, hemos visto cráneo, hemos visto vísceras, pero ojo, la emoción, las emociones. Esto es algo muy importante en un síndrome de atrapamiento nervio pudendo. Voy a poner un caso nada más, muy rápido. Bueno, muy rápido. Simplemente uno de los casos que me encontré en una mujer joven de 28 años con un síndrome de atrapamiento nervio pudendo, todo le venía desde los 12 años que estuvo desarrollando, es decir, incluso antes de su primera regla, antes de su pubertad, y todo este proceso le vino por un abuso sexual de un familiar suyo. Esto le creó tal impacto, su mente desconectó completamente todo el sistema urogenital y tuvo muchísimos problemas. Fue intervenida quirúrgicamente por un síndrome de atrapamiento nervio pudendo. Desgraciadamente no pudimos sacarlo adelante porque después de una intervención quirúrgica en el síndrome de atrapamiento nervio pudendo, que es cortar, cortar y cortar y cortar todo eso que hemos conocido hoy, no tenemos absolutamente ya nada que ver. Pero con todo el trabajo que hemos enseñado hoy, desde 2014 que tengo estadísticas a 2023, estas las voy además actualizando en mi blog, son las siguientes: 46 casos ya resueltos, y cuando hablo de resueltos definitivamente, con un control de seguimiento entre 1 a 9 años. Es decir, nunca ha vuelto a ocasionar ningún tipo de disfunción nervio pudendo. Mejor si ha podido haber cualquier tipo de lesión pélvica u otros, pero no ha sido afectado el nervio pudendo. Es decir, hablar de un 45% en los casos, en un número de personas que han llegado a este gabinete, con unos resultados óptimos 100%, esto llama mucho la atención y hace atraer mucho incluso a los cirujanos a la osteopatía y este osteopata en concreto. Pero fíjense, que van a decir sí, pero tenemos por aquí otros dibujitos que son interesantes, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay un dibujito amarillo importante donde nos refiere a 37 casos de abandonos. Es un 36% de todos los casos trabajados aquí. Y lo explico. Un abandono está producido, como decía anteriormente al principio de esta presentación, de esta ponencia, el osteópata rara vez un 0,8%, por poner un número ridículo, quizás sea un 1 o un 0,1, pero rara vez es la primera persona en que piensa alguien que tiene una neuropatía pudenda en visitarla. Es decir, muy rara vez somos los primeros en intervenir. Con lo cual, después de muchos meses y muchos años, en este gabinete se han trabajado personas con un desarrollo de la lesión de 8, 12 y 20 años. Conocí una abogada con 30 años de evolución de la neuropatía pudenda. Es imposible, fue imposible en ese caso, desde luego, trabajar con ella. Pues cuando existe que las personas que llegan aquí, que ya han estado por aquellos ólogos que yo mencionaba anteriormente, un proctólogo, un urólogo, un ginecólogo, un reumatólogo, un traumatólogo, cualquier ólogo, medicina interna, fisioterapia, fisiatría, lo que sea, nos llegan a nosotros después de tanto tiempo, no se piensen que nos van a dar 5 sesiones de ventaja,
porque quieren resultados ya, no en la primera sesión, quieren resultados en los 15 primeros minutos de la primera sesión. Vienen de tal forma castigados y nutridos de defectos que han encontrado en todos los tratamientos que les han realizado, farmacológicos, fisioterápicos, incluso osteopáticos. Es decir, que yo lo he tratado sin éxito cuando no lo conocía. Entonces, el osteópata, gran parte de la osteopatía en España, gran parte de la osteopatía en el mundo, aún no conoce esto. Esto se ha conocido a raíz de una publicación de un libro, El síndrome de atrapamiento del nervio pudendo, abordaje osteopático, que me llevó 4 años de investigación científica y experiencia clínica para desarrollarlo completamente. No lo estoy vendiendo porque no quiero que lo compren. Este ya está caducado, está a punto de salir, será en otoño, la segunda edición mucho más ampliada. Está muy explicado pues todo a nivel clínico, a nivel médico, a nivel osteopático, todo lo que hemos visto aquí está mucho más ampliado. Esto ha llegado pues también a Latinoamérica, esto ha llegado a Italia. Entonces, estos osteópatas, Estados Unidos, estos osteópatas empiezan a conocer el desarrollo de una forma de diagnosticar y tratar el síndrome de atrapamiento del nervio pudendo. Pero no se conoce globalmente, ni generalmente me refiero, ¿no? De hecho, imagino que cualquiera de ustedes que están viendo esta exposición en directo o luego grabada se van a encontrar pues que estoy aquí por curiosidad, ¿qué es esto del abordaje osteopático en el síndrome de atrapamiento del nervio pudendo? Y hay una zona roja de 20 personas que llegaron a este gabinete, en 19%, que fueron casos no resueltos. Fueron por 2 motivos bien diferenciados, 3 motivos bien diferenciados. Uno, intervención quirúrgica en el síndrome de atrapamiento nervio pudendo, con lo cual no se recomendó el tratamiento osteopático, a pesar de exigir el comenzar el tratamiento. En pocas sesiones abandonamos porque veíamos que no había evolución. Partos bastante complicados que dejaron daños en estas mujeres, donde fueron seccionadas completamente porque había en el parto un grave deterioro y había un importante proceso de que podría morir el niño, podría morir la mamá o los dos. Entonces se hacen disecciones completamente anatómicas y no podemos hacer absolutamente nada sobre ello pudiendo. O prostatitis bacterianas maltratadas con antibióticos no adecuados que dejaron secuelas para el resto de la vida. Los casos que están, incluso con desarrollo de 6, 8, 10, 12 años, tratados con osteopatía en casos sanos, se resuelven, insisto, completamente, absolutamente todos y cada uno de ellos. Estos son 2 enlaces ya para terminar, y termino con esto. 2 enlaces, el primero de ellos, pueden pinchar sobre él. Todo lo que he contado aquí, que me he pasado un poquito de tiempo, es el resumen de un seminario que se ofrece a osteópatas profesionales, médicos, etcétera, un seminario de 3 días, de 20 horas lectivas. Lo he intentado resumir en 1 hora, imposible, ya has visto que me he pasado de la hora incluso. Y además hemos ido con retraso, etcétera, y ya pues va avanzando el día, ¿no?, del sábado. Entonces, se celebra el tercer encuentro, el tercer seminario sobre el síndrome de atrapamiento del nervio pudendo y su abordaje osteopático, que doy yo, lo hace la Escuela Superior de Osteopatía del Grupo Tubán en Madrid, España, con el sponsor de la Fundación Europea de Medicina Tradicional, Integrativa y Complementaria. Y, hombre, el que pueda venir a Madrid, nos vamos a pegar un abrazo y vamos a vivirlo en directo esto, pero se va a emitir en directo a través de Teams a todo el planeta en el mismo día y va a quedar incluso grabado. Entonces, aquí está toda la información. Y el de abajo, el enlace es mi página web, jexperience.com, donde van a encontrar más información. Es una página muy amable, quiero decir, no intenta vender nada. Vendo electrodomésticos a buen precio, aquí mejor que el de al lado, frutería. No. Es una página web divulgativa en el que voy cambiando cosas y añadiendo otras, donde hay mucha experiencia, donde hay evidencia científica, porque todo lo que he contado hasta hoy no es una invención de este españolito que se ha montado aquí un número impresionante y bueno, puede ser verdad. No, ya hay evidencia científica y con experiencia clínica que está colgada. Aquí van a poder ver alguna de ellas y sus enlaces a otros diferentes artículos también en Internet. Y queridos amigos, esto es todo. No sé si hay alguna cosa que quieran preguntarme, si se han acordado de algo que haya pasado por alto, si quieren aportar algo diferente o discutir algo, o si ya estamos tan tremendamente cansados y aburridos que lo que ustedes quieran. ¿Alguna duda? Carlos, Alejandro, ¿todo ok?
Bueno, primero que todo, aburridos para nada. Acá en Sudamérica, especialmente en Chile, está como muy en pañales todavía la rehabilitación, especialmente de este tipo de lesiones. No sé. Marcelo, bueno, que es por motivos de fuerza mayor no pudo estar, me dejó unas preguntas Sí, que me lo sé. gustaría ver si nos puedes ayudar. Por Básicamente supuesto. dice, ¿cuál es la relevancia de los tejidos blandos y las adherencias en los síntomas del síndrome de atrapamiento del nervio pudendo? Ajá. Relevancia de los tejidos blandos y las adherencias. Ujú. Es indispensable, como ya hemos visto en láminas anteriores. Es decir, quien produce realmente la lesión, la neuropatía pudenda, no es la disfunción osteoarticular o visceral, sino es la disfunción de los tejidos blandos y conectivos. Es decir, músculos, fascias como elementos conectivos. La fascia es algo que en Europa los osteópatas hemos descubierto casi muy recientemente, hace unos 5 años aproximadamente, y ya hay evidencia científica en tratamientos osteopáticos en importantes revistas, incluso en el Nature, pero bueno, en PubMed, en Cochrane, en otros tantos. Entonces, los tejidos blandos hemos visto, por ejemplo, elevadores de Lange o coxigios, alrededor estos, estos de aquí, alrededor de los esfínteres anales. Estos tejidos musculares que están envainados por su fascia se contraen. La fascia crea ese punto gatillo miofascial, así conocido, el Tanger Point o Trigger Point, ¿verdad? Y esas adherencias son las que crean la falta, ¿cómo lo digo? El bloqueo de las transmisiones nerviosas. Es decir, no es el nervio el que falla realmente en su conjunto, porque hay partes que sí van funcionando, porque todavía se deja hacer la deposición o se deja orinar, ¿no? Pero hay partes neuronales que no consiguen dar información porque en el medio hay un punto gatillo miofascial o una distensión ligamentosa o una contractura que está mordiendo. Entonces, si manipulamos bien osteoarticularmente, visceralmente, cranealmente, pero no trabajamos las fascias, ligamentos o músculos, no hemos hecho absolutamente nada. Que es el error por lo que no funcionan, y lo digo así de abiertamente y lo tengo publicado y no pasa absolutamente nada, los tratamientos quiroprácticos. La quiropraxia no funciona en este tipo de tratamientos porque no contemplan los tejidos blandos. Hacen una función sobre el raquis y pelvis, pero no contemplan las lesiones de tejidos blandos. Y eso tiene su historia, que no vamos a entrar en ella. Entonces, la relevancia es absoluta, 100%. Si no sabemos manipular nada de lo que hemos visto ahora mismo, no pasa nada. Bueno, sí pasa, porque al final, ¿qué es lo que se lleva a no moverse un hueso o una víscera? La tensión tendinosa de ese músculo contraído o de esa fascia fibrosada. Entonces, no es tan importante, que sí lo es, pero no es tan importante el movimiento osteoarticular o visceral como la importancia y la relevancia que tiene el tejido blando. Si no trabajamos el tejido blando, no intentemos hacer nada porque no tenemos nada que hacer. En este tipo de patología y en todas las demás que se nos ocurran, a nivel pélvico y fuera de la pelvis. No sé si me he explicado. Sí, 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 satisface totalmente la respuesta a la pregunta. Y lo otro que también me dejó Marcelo acá es si las técnicas indirectas sobre el tejido blando podrían ayudar a largo plazo a nivelar la asimetría pélvica. Bien, podría ayudar, pero no a resolver. Hay incluso, lo miro ahora mismo, se está trabajando y se está mirando si funciona o no la evidencia científica. Eh, unas cuñas, no me acuerdo ahora del nombre, sí, las cuñas de Jarnot. Las cuñas de Jarnot son pues una especie de cuñas muy específicas con una fabricación muy específica que quien no manipula o no pretende manipular
por cualquier tipo de patología que pueda haber a nivel articular, como una tumefacción, un tumor, como cualquier tipo de relevancia que no podamos hacer una manipulación directa. Entonces se está estudiando, todavía no hay evidencia científica al respecto, pero sí se está viendo que hay resultados clínicos en cuanto al trabajo con esas cuñas de Yarnot. Igualmente, a la pregunta de Marcelo, las técnicas indirectas o técnicas funcionales si van a ayudar, lo mismo que hablábamos antes de la relevancia de los tejidos blandos y sus adherencias, si van a ayudar, pues lo que decíamos, es decir, la mecánica del bloqueo a nivel muscular es que el vientre muscular se ha contraído, del vientre muscular sale el tendón que va al hueso, ese tendón, como está el músculo contraído, ha quedado tirando del hueso donde se une y el hueso no se mueve. Sí es verdad que podemos trabajar fuertemente sobre una técnica de Firiax, una fricción transversa y funcional sobre esa contractura muscular y encontraríamos un poquito de movilidad temporal en el hueso, en la articulación, muy poquita, nula en cuanto a la información vascular y nerviosa. Porque hay que tener en cuenta una cosa importante. ¿Por qué los osteópatas trabajamos las articulaciones, vísceras, etcétera, etcétera, con todos los tejidos blandos, etcétera? Porque todo el movimiento muscular, visceral, facial, ligamentoso, óseo, está informado por el sistema nervioso y está alimentado por el sistema vascular, concretamente el arterial, y a su vez el venoso retrocede todo el tóxico que estamos trabajando en una técnica funcional o técnica indirecta manual sobre el músculo o fascia y sobre el hueso. Entonces, si dejamos un hueso con una disfunción en una articulación, todo el paso venoso y arterial que pasa por aquí queda estrangulado. Es decir, cuando hay una neuropatía pudenda, no solamente hay una mala información entre los neurotransmisores, es que tampoco pasa buena sangre arterial, es decir, no se oxigena, no entra proteína, con lo cual no hay miosina, no hay actina, hay bloqueo, hay contractura muscular. Y al mismo tiempo, si no hay un retroceso de la sangre que se ha quedado ahí estancada, se coagula de tal forma encontramos aquí muchas veces auténticos hinchazones realmente porque no está saliendo todo el tóxico que se ha quedado acumulado por la lesión. Es más, aprovecho la pregunta para meterme. Cuando esto es infiltrado, cuando una neuropatía pudenda es infiltrada en un ligamento, en un músculo, en una fascia o en el propio nervio, que se está viendo que está fallando, cuando se mete corticoides o se mete ácido hialurónico o toxina botulínica o lidocaína reducida, en fin, lo que sea. Cuando se infiltra, la medicación que entra en el organismo no es capaz de absorber toda la medicación. Se queda en la zona que se infiltra, que es la zona de lesión, se queda como un 6, un 8% aproximadamente del medicamento que se va corroyendo y se va fibrosando, encalleciendo. Imagínense una zona que está pinchada, que está fibrosada, que hemos metido un elemento que se fibrosa más todavía. Ustedes se pueden imaginar tener, con perdón, un callo en el dedo pequeño del pie. Entendemos lo que es un callo ahí en Latinoamérica, no, no sé, una dureza, ¿no? Una fibrosidad, sí. Sí, sí, se entiende Imagínense bien. que además nos hemos tenido que poner en ese día, porque no encontrábamos para donde tengamos que ir, un zapato nuevo, hemos tenido que ponernos un zapato de cuando éramos 15 años más jóvenes, que es media talla más pequeña. Es decir, tenemos callo, tenemos una media talla más pequeña y encima hemos estado andando por un trazado arenoso, se nos ha metido una china justamente ahí en el callo y presionado sobre un zapato que es medio número más pequeño que el nuestro. El dolor es bestial. Es lo mismo que ocurre cuando se fibrosa un medicamento sobre una fibrosis ya creada. Entonces, la técnica indirecta va a ser ahí muy importante de trabajar para desarrollar y eliminar esa lesión, pero nunca va a ser definitiva para una manipulación. O se manipula o tenemos un proceso que se va a alargar muchísimo. Entonces, en esos casos, yo siempre recomiendo lo que no sé en Latinoamérica, aquí en Europa se está llevando mucho lo que es la medicina integrativa, es decir, todos nos apoyamos a todos, es decir, hasta aquí he podido llegar yo, pero a partir de aquí voy a mandar a, pues yo, se me ocurre, un podólogo biomecánico, que haya un estudio de pisada, en fin, nos vamos ayudando los unos a los otros donde no vamos llegando en nuestras artes, ¿no? En nuestras especialidades.
Entonces, en este caso, pues lógicamente yo no demoraría a una persona que viene con una patología pélvica o un síndrome de tratamiento no pudiendo a trabajar como hoy hemos aprendido. Con las bases que hoy tenemos le podemos empezar a trabajar. Además tienen la ponencia y la grabación, métansela bien aquí dentro, practíquenla, aunque venga una persona con un esguince de tobillo, trabajen en la pelvis para ir practicando, cójanse al vecino, a no sé quién, para irlo practicando, porque con las bases que tenemos de esta ponencia, ya podemos empezar a hacer un trabajo de masoterapia sobre el síndrome de atrapamiento del nervio pudendo. Pero no hemos aprendido o no nos llega con esta explicación porque tampoco hemos estado en ningún seminario, todavía está noviembre el próximo, lo voy a recomendar, por favor pinchen aquí, vean toda la información, es muy interesante que nos podamos encontrar. Entonces podemos derivar, es decir, ¿a quién conozco yo en Chile que pueda ser derivado? Caray, pues quizá Jaime Valenzuela. Pues mira, voy a hacer yo este tratamiento. Oye, Jaime, tengo esta persona. Oye, Jaime, tengo esta persona que no sé qué, entonces estoy haciendo ese tipo de tratamiento, pero me hace falta manipular. ¿Le puede usted manipular y ya sigo trabajando el tejido blando posteriormente? Esto es muy lícito. Es decir, lo mejor que se puede hacer en un momento determinado es decir, hasta aquí he llegado, no sé más. Es decir, porque el problema fundamental que decía al principio de esta ponencia es cuando nos llega un informe de un médico donde hay un síndrome de atrapamiento neuropudendo o donde no lo hay o donde no tengo ni idea de lo que es un síndrome de atrapamiento neuropudendo. Es lo mejor que un médico pueda decir. Pero que me diagnostique si hay o no hay un síndrome de atrapamiento neuropudendo sin saber lo que es un síndrome de atrapamiento neuropudendo tiene pecado y tiene delito. Entonces, retomando, las técnicas indirectas manuales sobre la neuropatía pudenda funcionan muy bien sobre la neuropatía pudenda, pero no definitiva sobre el movimiento articular. Creo que está contestada, Carlos. Sí, excelente. Em, Solamente una consulta, a ver, cuando hay una disfunción, digamos, de impotencia sexual, en el caso del varón, ya este tipo de tratamiento del síndrome de tratamiento del nervio pudendo es solamente, por ejemplo, dependiendo del problema que provoque la disfunción sexual, la impotencia sexual, me explico, puede ser algo netamente psicológico o, por ejemplo, por una prostectomía. ¿En qué casos funciona? ¿En qué casos nos ayuda? ¿En cuáles no? ¿En qué tipo? ¿Se entiende la pregunta? Sí, perfectamente, gracias. Perfectamente. Eh, las disfunciones sexuales, la erección incluso, es una disfunción habitual. El síndrome de tratamiento no pudiendo y en otras lesiones pélvicas también, pero en el síndrome de tratamiento no pudiendo, en el hombre, es muy natural que incluso esas erecciones espontáneas matutinas no aparezcan y se nos ponga la Venus del Nilo delante de nosotros que la podamos tocar, tampoco va a ocurrir absolutamente nada. Eh, Cuando hay una prostatectomía ya es un poco más complejo, dependiendo dónde hayan cortado el cirujano. Ahí sí sería ver un informe, sería importante ver un informe que muchas veces el cirujano lo acompaña a su paciente, le entregan el informe del tipo de cirugía que le ha hecho, pero en el resto de los casos donde no hay cirugía se resuelve. Se resuelve y más temprano que tarde. Es decir, en las 3 sesiones que hemos visto de tratamiento de tejidos blandos en el primer ciclo de 5, se resuelven. Es decir, se pierde la impotencia sexual, vuelve otra vez la erección. También es cierto, y apuntas muy bien, Carlos, que también hay en ciertos momentos procesos traumáticos emocionales o psicológicos. Comentábamos anteriormente, pues una mujer que vino aquí joven, pues que había tenido abusos sexuales en una temprana edad, pero lo mismo ocurre en el hombre. El hombre también es abusado sexualmente, o el hombre ha tenido un fracaso cuando tenía 17 años, en su primera experiencia sexual, en su primera intervención en las relaciones sexuales, ha tenido un fracaso estrepitoso, además en una época, 17 años, las hormonas floreciendo, esto nos discapacita sexualmente, yo creo que para el resto de nuestras vidas. Entonces, tratamiento psicológico, no medicamentoso si es posible, y tratamiento osteopático porque va a funcionar. Nos hemos saltado, que la tienen en sus presentaciones, que les han facilitado, creo, una fórmula en la osteopatía sacrocraneal, que es STLDE, la técnica de liberación de diafragmas energéticos.
que son formas de colocar en 6 puntos diferentes las manos en una zona agonista y antagonista, buscando el movimiento facial que sea exactamente igual entre el de adelante y el de atrás. De esta forma, todas las emociones que hayan quedado, perdón, todas las fibras que hayan quedado bloqueadas por los efectos emocionales, finalmente quedan liberadas, con lo cual los efectos sexológicos o sexuales vuelven otra vez a volver a su ser. Pero sería conveniente, desde luego, una intervención también psicológica o psiquiátrica, si es posible, con poca o ninguna intervención farmacológica. ¿Lo he contestado? Tengo una duda. Alejandro, ¿has dicho algo? Activa el micrófono. No sé si has dicho algo o no. ¿Ahí? ¿Me escucho? Sí, disculpa, Sí, lo había muteado sin querer. Adelante, Alejandro. ¿Ahora estoy muteado o no? No, lo escucho Habla nomás, habla, perfectamente, te escuchamos. Alejandro. Ahora sí, ya. Decía sobre el trabajo en la salida de las pares craneales. A ver, pasa que hay algunas intervenciones ópticas que se hacen con láser, ¿ya? Un disparo de láser para hacer Sí. agujeros o otro tipo de cosas en los ojos. Pero yo estaba midiendo que queda justo más o menos a la altura de la salida de los pares craneales. Segundo par Entonces, craneal. mi pregunta es que yo he escuchado de varias personas que le han hecho estas intervenciones y refieren un dolor craneal cuando el disparo del láser rebota y la gente dice que duele el cráneo, efectivamente. Entonces, yo supongo que el disparo láser atravesó el ojo y llegó hasta atrás. Entonces, me pregunto si eso podría afectar en alguna manera esta salida de los nervios craneales y transmitir o evitar que la señal sea bien transmitida. ¿Sería posible que eso llegue a ocurrir? Bien, gracias por la pregunta, Alejandro. Sí, el disparo láser afecta, no en todos los casos, pero no de una forma que hayan llegado al ganglio interno del... No van a llegar, aunque sea un láser, que en este caso es un láser médico, que tiene una profundidad importante, aproximadamente de 1 centímetro, 1,5 centímetros, más Sí, o menos. lo que pasa, perdón, es No que la llega... persona sí refiere un dolor craneal y varias personas, yo he escuchado que como 6 o 7 personas que sí Sí, es refieren un dolor correcto. craneal al disparo. Es correcto, pero no está creado por, digamos, por haberse quemado por el láser. Es por el Ya. impacto que ha recibido el nervio. Es decir, Ah, ok. ¿se acuerda de lo como veíamos en el electromiograma antes, la información del nervio y que de repente se quedaba pi? Pues ¿Correcto? ese pi en el segundo par craneal, de nervio ocular, es como se queda cuando recibe un impacto. ¿De acuerdo? O Nosotros le sea, damos ya, otra vez a abrir, dilatamos la ya. pupila, pero el ganglio no da información al nervio. Desde ese momento, además, el nervio ocular está muy juntito al quinto par craneal, el nervio trigémino en su versión, en su parte superior. Con lo cual, generalmente ese dolor de cabeza es más del nervio trigémino que del propio ocular. Hay Ah, una ok. forma de trabajarlo, hay una forma de trabajarlo muy sencilla, que además da resultados sobre el nervio vago también, es el décimo par craneal. Lo hemos visto en imágenes anteriores, a ver si las encuentro rápido, del craneal. Perdón, un segundito nada más, y si lo vemos bien, y si no lo vemos, no pasa nada, pero yo creo que sí lo podemos ver. Perfecto. Aquí lo tengo. Hay una de las imágenes, esta no, 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 esta no la veo porque está en sus fotografías tampoco, esta no, esta sí. Esta imagen, estamos hablando del movimiento del globo ocular, segundo par craneal, tendríamos el quinto par craneal a esta altura que tengo yo, el dedo gordo. Aquí lo que estoy buscando yo es un movimiento precisamente del globo ocular, información de ese segundo par craneal que queda dañado, como bien dice Alejandro, por en este caso un impacto del disparo láser, ¿verdad? Entonces, aunque yo estoy mirando aquí el movimiento, lo que puedo hacer con los dos mismos dedos es hacer una presión hacia adentro con mucho cuidado, porque el globo ocular está y sale. Entonces, hacer la presión suficiente
para que contactemos con el globo ocular, y una vez contactado con el globo ocular, nos quedamos 7-10 segundos, soltamos muy suavemente y vamos a notar cómo se descarga completamente ese malestar que teníamos anteriormente de nuestra visita y de este tipo de maniobra. Generalmente esto funciona en casi todos los casos. Otra cosa es que ya el daño viniera de anterior, del nervio craneal, o que haya neuralgias del trigémino habitualmente, que son ya dolores más referidos a toda la parte anterior y posterior, superior y posterior de la cabeza, pero bueno, se trabaja también con todo el resto de desarrollo que tenemos en la sesión de osteopatía craneal, pero con esta maniobra, en el caso que me expone Alejandro, es muy posible que quede mejorada. Recomiéndelo, pruébelo y luego va y me lo cuenta. Ok, gracias, gracias. Carlos, ¿tenías algo pendiente, me parece? No, solamente estas preguntas. Somos poquitos Bueno, los que ingresamos, así que no sé si bueno, por pues a mí Alejandro. me queda solamente algo. Ahora de repente he puesto, no sé si están viendo que se está traduciendo ahora. No sé qué he hecho, pero se ha puesto ahí. A mí me queda dar mil gracias. Mil gracias a Alejandro, mil gracias a Carlos por la presencia de ustedes. Ha sido importante porque sin esta presencia no sirve de nada todo lo que he expuesto, ¿no? Mil gracias también a las personas que luego van a verlo en diferido. Pero sobre todo quiero dar gracias a dos personas para mí muy importantes. Una es el profesor Jaime Valenzuela. Nos conocemos ya hace bastantes años. Admiro muchísimo su trabajo, le sigo muchísimo. Hace un trabajo de divulgación espectacular, además, con una sabiduría, bueno, inquisitorial realmente. Y bueno, pues él es quien me dio la oportunidad de poder estar hoy con ustedes. Y también quiero dar las gracias a Marcelo Lago. Marcelo es alguien que conozco mucho más recientemente, unos pocos meses, pero hablamos muchísimo. Nos entendemos muy bien y solamente espero el momento, como ustedes, Alejandro, Carlos, que están aquí presentes en directo, de en algún momento de nuestras vidas encontrarnos y poder darnos un fuerte abrazo. De todo corazón, me he sentido muy a gusto, a pesar de todos los problemas que hemos tenido al principio de la ponencia, pero ha sido muy emocionante cuando menos. Con lo cual me he sentido muy a gusto, doy las gracias eternas y nada, hasta la próxima intervención. Un abrazo muy fuerte a Chile, un abrazo muy fuerte a Brasil. Adiós. Gracias Muchas a gracias por usted, compartir el conocimiento, muy importante. Muchas gracias. gracias a usted y estaremos viéndonos alguna vez en la vida, don José. Ahí estamos. Así lo espero. Muchísimas Un abrazo a la gracias. Hasta distancia. siempre. Adiós, muchas Un abrazo muy gracias. fuerte para todos. Adiós. Adiós. Hasta luego.